El pergamino prohibido llegó a mis manos en una noche de tormenta. Sus bordes chamuscados y el sello roto del temple hablaban de un secreto que alguien había intentado destruir 7 veces. La historia oficial nos dice que los caballeros templarios fueron exterminados en 1307 por herejía, que su gran maestre Jacques de Molay ardió en la hoguera frente a Notre Dame confesando blasfemias, que el Santo Grial jamás existió. Pero este manuscrito cuenta otra historia, una conspiración que atravesó siglos, un linaje de sangre que la Iglesia intentó borrar de la memoria, una profecía que amenazaba los cimientos mismos del Vaticano. Por 700 años, este secreto ha permanecido enterrado en criptas selladas y archivos que no aparecen en ningún catálogo. Algunos murieron protegiendo esta verdad, otros por intentar revelarla. Lo que descubrí entre estas páginas cambió mi comprensión de la historia medieval para siempre. Y cuando sepas lo que realmente ocurrió con los últimos 9 templarios y el verdadero poder del Grial, entenderás por qué esta historia fue prohibida. La sombra del Temple sigue viva, y su legado, más cerca de lo que imaginas. Para entender la magnitud de este secreto, debemos regresar a Jerusalén año 1118. 9 caballeros franceses fundan una orden militar bajo el nombre de Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Su misión declarada: proteger a los peregrinos en Tierra Santa. Durante casi una década, estos 9 hombres no reclutaron a nadie más. Según la historia oficial, pasaron estos años patrullando caminos, pero los registros de la época no muestran evidencia de tal actividad. ¿Qué hacían realmente? La respuesta yace bajo el monte del templo, donde las ruinas del antiguo templo de Salomón guardaban algo más que escombros. Los templarios excavaban, buscaban, y encontraron algo que transformó a una pequeña hermandad en la organización más poderosa de Europa. En apenas 30 años, los templarios acumularon riquezas incalculables, propiedades a lo largo de todo el continente y privilegios que ni reyes poseían. El Papa Inocencio II les otorgó algo sin precedentes: independencia total de cualquier autoridad excepto la suya. Podían cruzar fronteras sin restricciones, no pagaban impuestos y solo respondían ante el pontífice. ¿Qué encontraron bajo Jerusalén que les dio tanto poder? La respuesta se vincula al Grial, pero no como lo cuentan las leyendas artúricas. El verdadero Grial no era una copa, era conocimiento. Un conocimiento tan peligroso que la Iglesia prefirió ejecutar a una orden entera antes que permitir su divulgación. Este conocimiento estaba contenido en documentos antiguos que los templarios descubrieron y tradujeron del arameo y el hebreo. Textos que contradecían directamente las enseñanzas de Roma. Textos que hablaban de un linaje de sangre que cambiaba toda la narrativa cristiana. Para 1307, los templarios se habían convertido en guardianes de un secreto que amenazaba con derrumbar 1000 años de doctrina católica. Y alguien dentro del Vaticano lo sabía. El amanecer del viernes 13 de octubre de 1307 cambió la historia europea para siempre. En un solo día, miles de templarios fueron arrestados simultáneamente por toda Francia. Una operación de esta magnitud era inédita en la Edad Media. El rey Felipe IV de Francia y el Papa Clemente V habían orquestado el golpe más coordinado de su época. Los cargos eran tan extravagantes como terribles: herejía, idolatría, profanación de la cruz, adoración a ídolos paganos. Pero uno de los cargos, casi escondido en la larga lista de acusaciones, revelaba el verdadero motivo: posesión de textos prohibidos y conocimientos secretos contrarios a la fe. ¿Qué contenían estos textos que provocó tal persecución? Un manuscrito recuperado de la Biblioteca Secreta del Vaticano, el Pergamino de Chinon, permaneció oculto hasta 2001. Este documento revela algo asombroso. El Papa Clemente V absolvió secretamente a los templarios de todos los cargos de herejía. Sin embargo, públicamente, continuó con su disolución y ejecución. ¿Por qué esta contradicción? La respuesta está en lo que los templarios habían descubierto en Jerusalén: evidencia documental del verdadero linaje de Cristo. Según varios textos encontrados en sus posesiones, Jesús no murió en la cruz.
Más perturbador aún para la doctrina oficial, había dejado descendencia. El Grial no era una copa que recogió la sangre de Cristo. El Grial era la sangre misma de Cristo, su linaje, transmitido a través de los siglos en absoluto secreto. Los templarios se convirtieron en guardianes de este linaje. Sus extraños rituales de iniciación, que tanto escandalizaron a sus acusadores, eran ceremonias de juramento para proteger esta verdad a toda costa. La mayoría de los miembros de la orden desconocían el secreto completo. Solo los 9 grandes maestres poseían la historia íntegra. Felipe IV de Francia debía enormes sumas a los templarios. Destruir la orden le permitiría cancelar esas deudas. Pero el Papa tenía motivaciones más profundas: silenciar para siempre la amenaza a la legitimidad de la Iglesia. Los archivos templarios contenían genealogías meticulosas que trazaban este linaje desde Jerusalén hasta las casas reales de Europa, particularmente la dinastía merovingia en Francia, los legendarios reyes de cabello largo. Esta conexión explicaría el poder y la riqueza que los templarios acumularon tan rápidamente, así como su devoción absoluta a una causa secreta. Durante los interrogatorios, los templarios fueron sometidos a torturas inimaginables. Muchos confesaron cualquier cosa para detener el sufrimiento. Otros se llevaron el secreto a la tumba, pero no todos fueron capturados aquel viernes 13. La flota templaria, docenas de naves que constituían una de las armadas más poderosas de Europa, desapareció completamente la noche anterior a las detenciones. No quedó registro de su destino ni de los tesoros que transportaban. Tampoco se encontraron los archivos centrales de la orden, ni sus legendarios tesoros. Todo se esfumó. Los registros inquisitoriales revelan un detalle inquietante. Durante los interrogatorios, muchos templarios mencionaron un plan de contingencia llamado Protocolo de la Luz Nocturna, un sistema para preservar su conocimiento en caso de traición. Este protocolo involucraba la dispersión de documentos en 9 ubicaciones diferentes, custodiados por linajes familiares que no estaban formalmente asociados con la orden. Algunos historiadores especulan que los templarios sabían del ataque inminente. Las pruebas sugieren que fueron traicionados por alguien dentro del Vaticano, posiblemente un cardenal que les advirtió con días de antelación. Esto explicaría la misteriosa desaparición de la flota templaria y sus tesoros más importantes. El 18 de marzo de 1314, Jacques de Molay, el último gran maestre oficial del Temple, fue quemado vivo en París. Sus últimas palabras no fueron una confesión, sino una maldición. Convocó al Papa Clemente V y al rey Felipe IV a reunirse con él ante el Tribunal de Dios antes de que acabara el año. Ambos murieron en los meses siguientes, el Papa de una misteriosa enfermedad digestiva y el rey en un accidente de caza nunca esclarecido. Pero la historia no termina con las llamas que consumieron a de Molay. Los descendientes de los templarios fugitivos continuaron su misión en las sombras. Cambiaron de nombre, adoptaron nuevas identidades, se infiltraron en otras órdenes y hermandades. El conocimiento prohibido se fragmentó en símbolos, alegorías y rituales aparentemente inocuos que podían pasar desapercibidos a ojos de la Inquisición. El Priorato de Sion, una organización hermana de los templarios, tomó la responsabilidad de proteger el linaje sagrado, la verdadera sangre real o sangreal, que derivó fonéticamente en Santo Grial. Mientras, otros guardianes templarios preservaban los documentos y conocimientos que amenazaban el poder de Roma. A lo largo de los siglos, este conocimiento secreto ha emergido en destellos, solo para ser rápidamente suprimido. La persecución de los cátaros en el sur de Francia, la quema de brujas que practicaban antiguos rituales de fertilidad, la supresión de evangelios gnósticos, todos estos eventos tienen conexión con el mismo secreto fundamental que los templarios protegían, porque este conocimiento representaba tal amenaza, porque desafiaba la base misma del poder eclesiástico. Si Cristo tenía descendientes vivos, ¿quién tenía mayor autoridad para interpretar sus enseñanzas? ¿La jerarquía romana o aquellos que llevaban su sangre? Los templarios nunca adoraron ídolos paganos como alegaron sus acusadores. Lo que realmente veneraban era el principio divino femenino, la contraparte sagrada de Cristo, su consorte y madre de su linaje.
Esta dimensión femenina de la divinidad, representada en algunas tradiciones como María Magdalena, había sido sistemáticamente eliminada de la doctrina oficial. El Baphomet, que supuestamente adoraban, no era un demonio, sino un símbolo de conocimiento trascendente, la unión de principios opuestos masculino y femenino, espiritual y material. La cabeza barbada que algunos templarios confesaron venerar bajo tortura era probablemente un relicario conteniendo documentos antiguos, no un ídolo pagano. La conspiración contra los templarios no logró su objetivo principal: erradicar por completo el conocimiento prohibido. Como agua que se filtra entre los dedos, su legado secreto continuó fluyendo a través de la historia europea, nutriendo movimientos subterráneos de espiritualidad alternativa y resistencia al dogma. En las profundidades de la Biblioteca Nacional de Francia, existe un departamento raramente visitado incluso por investigadores acreditados. Aquí se conservan los archivos confiscados a sociedades secretas a lo largo de los siglos. Entre estos documentos se encuentra el Dossier Secreto, una colección de pergaminos y códices recuperados en 1944 de una iglesia en Rennes-le-Château, un pequeño pueblo en el sur de Francia. Estos documentos contienen genealogías meticulosamente trazadas desde el siglo I hasta el XVII. Lo extraordinario es que estas líneas familiares comienzan con nombres codificados: la viña y el pescador. Expertos en criptografía medieval han identificado estos códigos como referencias a María Magdalena y Jesús. El sacerdote Berenger Saunier descubrió estos documentos en 1891, mientras renovaba su modesta iglesia parroquial. Un hombre de orígenes humildes, Saunier repentinamente comenzó a gastar fortunas en renovaciones extravagantes, viajes a París y una misteriosa correspondencia con personalidades de la alta sociedad europea. Cuando el Vaticano exigió explicaciones sobre su súbita riqueza, Saunier prefirió ser suspendido de sus funciones sacerdotales antes que revelar sus fuentes. La región de Languedoc, donde se encuentra Rennes-le-Château, no es una ubicación casual en esta historia. Esta fue la tierra de los cátaros, una secta cristiana declarada herética y brutalmente exterminada en el siglo XIII. Los cátaros sostenían creencias sorprendentemente similares a lo que ahora sabemos fue el secreto templario. Veneraban el principio femenino divino y rechazaban muchos dogmas romanos. La última fortaleza cátara, Montségur, cayó en 1244 tras un largo asedio. La noche anterior a la rendición, 4 hombres descendieron por acantilados casi imposibles, llevando consigo un tesoro nunca identificado. Los registros inquisitoriales mencionan la búsqueda frenética de este tesoro, descrito no como oro o joyas, sino como un cáliz de conocimiento. Las coincidencias son demasiado precisas para ser accidentales. Tanto los templarios como los cátaros fueron acusados de herejías prácticamente idénticas. Ambos aparentemente protegían un conocimiento relacionado con el Grial, y ambos grupos fueron exterminados con una violencia excepcional, incluso para aquella época brutal, pero el legado templario persistió en formas inesperadas. Tras la disolución de la orden, muchos caballeros fueron acogidos por la Orden Hospitalaria de San Juan y por diversas cortes europeas, particularmente en Portugal y Escocia. En Escocia, donde la autoridad papal era débil debido al conflicto con Inglaterra, los templarios encontraron refugio bajo la protección de Robert Bruce, excomulgado por el mismo Papa Clemente que persiguió a los templarios. No es coincidencia que la famosa Capilla Roslin, construida por el clan Sinclair en el siglo XV, esté repleta de simbolismo templario mezclado con referencias al Nuevo Mundo, un continente supuestamente desconocido hasta Colón. Los Sinclair, descendientes de templarios según múltiples fuentes, realizaron expediciones documentadas a Norteamérica casi un siglo antes que Colón. Mapas medievales como el mapa de Seno muestran un conocimiento marítimo que los templarios habrían obtenido de fuentes antiguas en Jerusalén o de sus propias exploraciones marítimas. La evidencia sugiere que el protocolo de la luz nocturna incluyó la creación de refugios seguros más allá del alcance de Roma, incluyendo asentamientos en el Nuevo Mundo. Inscripciones templarias han sido descubiertas en lugares tan inesperados como Newport, Rhode Island,
y en zonas remotas de Canadá. El simbolismo templario reapareció transformado en la masonería medieval, que preservó rituales y conocimientos en forma codificada. Los grados superiores masónicos contienen referencias explícitas a la venganza por la muerte de Hiram Abiff, un personaje simbólico cuya historia paralela sorprendentemente la de Jacques de Molay. En 1798, durante la campaña napoleónica en Egipto, se descubrieron documentos que conectaban las enseñanzas esotéricas egipcias con los conocimientos templarios. Napoleón, iniciado en tradiciones esotéricas durante su estancia en Egipto, regresó a Europa con una nueva comprensión del legado templario. No es coincidencia que posteriormente creara la Legión de Honor con estructuras jerárquicas reminiscentes de la antigua orden. Los archivos vaticanos, parcialmente abiertos en las últimas décadas, revelan otra dimensión de la historia: el miedo persistente de la Iglesia a la reaparición del conocimiento templario. La Congregación para la Doctrina de la Fe, sucesora de la Inquisición, mantuvo vigilancia activa sobre organizaciones sospechosas de preservar tradiciones templarias hasta bien entrado el siglo XX. Un documento particularmente revelador es la Directiva Hieros Gamos de 1939, que ordenaba la confiscación inmediata de cualquier texto o artefacto relacionado con la herejía dinastía. Esta directiva coincidió con la ocupación nazi de Francia, cuando unidades especiales de las SS recorrieron Languedoc buscando los mismos documentos que anteriormente había descubierto Saunier. Otto Rahn, arqueólogo y oficial de las SS, condujo expediciones en busca del Grial en la región cátara, convencido de que el verdadero Grial no era un objeto, sino información genealógica. Sus informes a Himmler, recuperados tras la guerra, hablan de linajes de poder que alterarían el equilibrio geopolítico si fueran revelados. Pero quizás la revelación más sorprendente procede de los manuscritos de Qumrán, descubiertos en 1947 cerca del Mar Muerto. Estos textos esenios, contemporáneos de Jesús, contienen referencias a un maestro de justicia cuyas enseñanzas fueron distorsionadas por el sacerdote impío. Las similitudes con la narrativa cristiana primitiva son innegables. Lo que pocos saben es que entre los fragmentos no publicados de estos manuscritos, existe uno catalogado como 749, mantenido bajo estricto secreto. Investigadores que lograron acceso limitado describen un texto que habla del cáliz viviente y la semilla que perdura. Las pinturas del Renacimiento contienen otra capa de esta historia oculta. Leonardo da Vinci, conectado al priorato de Sion según múltiples fuentes, codificó mensajes en obras como La Última Cena. La figura a la derecha de Jesús, tradicionalmente identificada como Juan, presenta rasgos claramente femeninos. Historiadores de arte heterodoxos argumentan que se trata de María Magdalena, situada en la posición de honor, simbolizando su papel como portadora del Grial, el vientre que llevó la descendencia de Cristo. Leonardo tuvo acceso privilegiado a archivos vaticanos mientras trabajaba para el Papa. Lo que descubrió allí aparentemente influyó profundamente en su obra posterior. Su anatomía de la matriz femenina, dibujada con precisión sin precedentes para su época, incluye una anotación críptica en su característico espejo-escritura. Aquí comienza y termina todo poder. Los registros bancarios templarios, parcialmente preservados en archivos portugueses, muestran transferencias regulares a 9 familias principales en Europa durante siglos después de la disolución oficial de la orden. Estas familias, todas conectadas a casas nobles menores, compartían un rasgo distintivo: escudos de armas que incorporaban símbolos de fertilidad y linaje. El rastro documental revela que estas familias financiaron discretamente traducciones de textos gnósticos, expediciones arqueológicas en Tierra Santa y, eventualmente, movimientos reformistas dentro del cristianismo. Donde la historia oficial ve casualidades, un análisis más profundo revela patrones consistentes de influencia templaria. Las profecías asociadas al conocimiento templario son igualmente intrigantes. Documentos preservados por la rama portuguesa de la Orden, reorganizada como la Orden de Cristo,
contienen referencias a un quinto evangelio que sería revelado cuando la corona y la tiara caigan juntas. Esta profecía fue interpretada como el fin simultáneo de las monarquías europeas y el poder temporal del papado, eventos que efectivamente ocurrieron tras la Primera Guerra Mundial. Otra profecía templaria mencionaba que el linaje oculto se revelará cuando los hijos de Ismael regresen a Jerusalén, posiblemente una referencia a la creación del Estado de Israel y las subsiguientes tensiones en Oriente Medio. La obsesión nazi con el Grial y las reliquias sagradas adquiere nuevo significado bajo esta perspectiva. Hitler no buscaba objetos mágicos como sugiere la cultura popular, sino legitimidad genealógica, documentos que pudieran reescribir la historia religiosa de Europa y justificar un nuevo orden. Los archivos desclasificados de la KGB revelan que la Unión Soviética también buscó el conocimiento templario, viendo en él una poderosa herramienta de desestabilización contra la influencia religiosa occidental. Expediciones soviéticas visitaron secretamente sitios templarios en Oriente Medio durante la Guerra Fría, buscando documentos que pudieran socavar la autoridad de la Iglesia Católica. Quizás el aspecto más revolucionario del conocimiento templario era su concepción de la divinidad. Lejos de las acusaciones de herejía, los templarios desarrollaron una teología sofisticada que reconciliaba el cristianismo con tradiciones más antiguas. Su visión incluía la sacralidad de lo femenino, la importancia de la experiencia directa sobre el dogma y una cosmología que no separaba lo divino de lo humano. Esta visión espiritual, preservada fragmentariamente en textos alquímicos, tratados rosacruces y rituales masónicos, constituye un cristianismo alternativo que nunca fue completamente erradicado. Como un río subterráneo, ha nutrido movimientos espirituales heterodoxos durante siglos, emergiendo ocasionalmente en movimientos como el romanticismo, el trascendentalismo americano y ciertas corrientes de la psicología profunda. Los templarios no eran simples guerreros o banqueros. Fueron custodios de una tradición espiritual que trazaba sus orígenes hasta las enseñanzas originales, no filtradas, de Jesús. Una tradición que honraba lo femenino como componente esencial de lo divino y reconocía la divinidad inherente en cada persona. ¿Por qué importa esta historia hoy? Porque el legado templario representa un camino no tomado, una comprensión del cristianismo y de la espiritualidad occidental que fue sistemáticamente suprimida. Las implicaciones de este conocimiento prohibido siguen reverberando en nuestras instituciones, creencias y conflictos culturales. En 2017, un incendio en una antigua propiedad privada en Lyon, Francia, reveló un hallazgo extraordinario. Tras el derrumbe de una pared falsa construida en el siglo XVII, emergió una pequeña cámara sellada. Dentro se encontraron 3 cofres de plomo con el sello templario intacto. Las autoridades francesas mantuvieron el descubrimiento en secreto durante meses mientras expertos del Louvre y la Sorbona examinaban el contenido. Un documento filtrado por un investigador anónimo finalmente reveló la verdad. Los cofres contenían los legendarios archivos centrales de los templarios, documentos que se creían perdidos para siempre. Entre estos textos se encontraba el Compendium Secretum, un manuscrito que detallaba la verdadera misión de los 9 caballeros fundadores. Contrariamente a la historia oficial, estos hombres no fueron a Jerusalén a proteger peregrinos. Fueron enviados específicamente a excavar bajo el monte del templo, siguiendo instrucciones precisas transmitidas en secreto desde la caída de Jerusalén en el año 70 d.C. El compendium revela que los templarios encontraron bóvedas subterráneas conteniendo no solo artefactos del templo de Salomón, sino también docenas de documentos preservados por comunidades esenias y judeocristianas primitivas. Entre estos textos estaba el llamado Evangelio de la Descendencia, atribuido a María Magdalena. Este evangelio, escrito en arameo con secciones en griego, narra eventos posteriores a la crucifixión. Describe cómo Jesús sobrevivió al suplicio gracias a una droga administrada en la esponja de vinagre, fue dado por muerto y posteriormente reanimado por seguidores con conocimientos médicos esenios. Tras recuperarse, Jesús y María Magdalena viajaron a la Galia, actual Francia,
con su descendencia y algunos discípulos leales. El texto incluye genealogías que muestran cómo este linaje se entrelazó con la realeza merovingia francesa, confirmando lo que los historiadores heterodoxos han sospechado durante décadas. Los merovingios, conocidos por su cabello largo nunca cortado y atribuciones de poderes sanadores, eran efectivamente descendientes directos de la línea davídica de Jesús. Más extraordinario aún es el mapa detallado incluido en los archivos, mostrando las ubicaciones de otros 8 depósitos de conocimiento templario dispersos por Europa y Oriente Medio. Estos nodos de la luz nocturna fueron diseñados para preservar el conocimiento prohibido incluso si uno o varios eran descubiertos y destruidos. Un segundo documento, titulado Protocollum Sanguinis Regalis, Protocolo de la Sangre Real, describe el verdadero propósito de la orden: proteger no solo el conocimiento del linaje sagrado, sino a los descendientes vivos de esta línea. Los templarios funcionaban como una red de seguridad para estas familias, asegurando su protección física y manteniéndolas fuera del radar de autoridades hostiles. El protocolo incluye un sistema de reconocimiento basado en símbolos y frases codificadas que permitía a los portadores del linaje identificarse ante los guardianes templarios. Frases como «La viña florece en la noche» o símbolos como «La rosa de 5 pétalos» servían como señales secretas en este elaborado sistema de protección. El tercer documento, quizás el más perturbador para la doctrina establecida, es una traducción templaria de textos esenios que describen las verdaderas enseñanzas de Jesús, dramáticamente diferentes de la teología paulina que eventualmente dominó el cristianismo. Estas enseñanzas enfatizan la divinidad presente en cada persona, la igualdad espiritual entre hombres y mujeres, y una cosmología que integra elementos que posteriormente serían condenados como gnósticos. Según estos textos, Jesús nunca pretendió fundar una nueva religión, mucho menos una iglesia jerarquizada. Su mensaje era una reforma del judaísmo que incorporaba elementos de sabiduría esenia, egipcia y griega, creando una síntesis espiritual revolucionaria para su tiempo. El hallazgo de Lyon ha sido sistemáticamente silenciado. Investigadores involucrados firmaron acuerdos de confidencialidad. Sitios web que publicaron información fueron hackeados, y una extraña serie de accidentes afectó a quienes intentaron divulgar el contenido completo de los documentos. Sin embargo, fragmentos del conocimiento han escapado a la supresión. Análisis de ADN mitocondrial realizados en 2018 a ciertos linajes europeos mostraron una ascendencia levantina peculiar que los genetistas no han podido explicar satisfactoriamente. Estas familias, coincidentemente, tienen conexiones históricas con regiones de fuerte presencia templaria. El Vaticano respondió al hallazgo de Lyon con una operación sin precedentes. La Comisión Especial para Estudios Históricos Orientales fue creada repentinamente, reclutando a los principales expertos en manuscritos antiguos y secretamente adquiriendo todos los documentos relacionados con los templarios que pudieran encontrarse en colecciones privadas, a cualquier precio. Un memorándum filtrado del secretario de Estado del Vaticano advierte sobre la necesidad urgente de contextualizar adecuadamente ciertos descubrimientos históricos que, interpretados incorrectamente, podrían causar confusión entre los fieles. La carta enfatiza la importancia de mantener el control narrativo sobre cualquier hallazgo relacionado con los primeros siglos del cristianismo. La revelación más impactante de los archivos de Lyon es la profecía templaria del Gran Despertar. Según estos textos, el conocimiento oculto debe permanecer protegido hasta que llegue la época en que la humanidad pueda recibir la verdad sin derramamiento de sangre. Los templarios creían que eventualmente el mundo estaría preparado para redescubrir la verdadera naturaleza de las enseñanzas de Cristo y el significado real del Grial. Esta profecía incluye señales específicas que indicarían la proximidad de este despertar, cuando la información fluya como agua entre las naciones, cuando el fuego antiguo se domine sin llama, cuando los ojos humanos puedan ver más allá de las estrellas, entonces el tiempo del Grial habrá llegado. Para los que comprenden la historia templaria,
Estas señales son inquietantemente reconocibles como descripciones de Internet, la energía nuclear y los telescopios espaciales modernos. El legado templario no es simplemente una curiosidad histórica o una conspiración religiosa, es una tradición de conocimiento alternativo que cuestiona las bases mismas de la autoridad religiosa, política y social en Occidente. Una tradición que honra lo femenino, reconoce la divinidad inherente en cada persona y propone una espiritualidad basada en la experiencia directa más que en dogmas impuestos. Los descendientes del linaje, según los documentos de León, continúan existiendo hoy, muchos inconscientes de su propia herencia. La profecía templaria sugiere que cuando el conocimiento prohibido sea finalmente revelado completamente, estos descendientes sentirán un despertar de la sangre, un reconocimiento instintivo de la verdad de sus orígenes. Si esta historia parece fantástica, considera lo siguiente. ¿Por qué la persecución templaria fue tan absoluta y despiadada, incluso para los estándares medievales? ¿Por qué tantos gobiernos y organizaciones a lo largo de la historia han buscado obsesivamente reliquias y documentos templarios? ¿Y por qué, después de 700 años, el nombre templario sigue evocando tanto fascinación como inquietud? ¿Qué significan estas revelaciones para nuestra comprensión de la historia? ¿Cómo transforman nuestra percepción del cristianismo y las instituciones de poder que han moldeado la civilización occidental? La historia templaria nos invita a contemplar una posibilidad radical, que la narrativa religiosa dominante en Occidente durante 2 milenios podría haber sido deliberadamente manipulada para servir intereses políticos y mantener estructuras de poder específicas. El legado templario representa un cristianismo alternativo, uno que nunca separó lo espiritual de lo carnal, que honraba la dimensión femenina de lo divino y que enseñaba la divinidad inherente en cada persona. Esta visión era fundamentalmente incompatible con una iglesia centralizada que reclamaba autoridad exclusiva para interpretar lo divino. Los templarios no fueron destruidos simplemente por su riqueza o poder, como sugiere la historia convencional. Fueron eliminados porque representaban una amenaza existencial al monopolio espiritual de Roma. Su conocimiento prohibido cuestionaba la legitimidad misma de la jerarquía eclesiástica. En muchos sentidos, la batalla entre el conocimiento templario y la doctrina oficial nunca terminó. Continúa hoy en tensiones culturales contemporáneas, entre autoridad institucional y experiencia personal, entre dogma y exploración espiritual, entre jerarquías rígidas y redes horizontales de conocimiento. La historia del Santo Grial, entendido correctamente como el linaje sagrado y el conocimiento prohibido, nos recuerda que lo que creemos saber sobre el pasado está inevitablemente filtrado por quienes controlaron la narrativa histórica. Los vencedores no solo escriben la historia, la reescriben para legitimar su victoria. ¿Qué ocurrió con los documentos descubiertos en León? Fuentes confiables afirman que fueron trasladados secretamente al Archivo Secreto Vaticano, donde son estudiados por un pequeño grupo de eruditos bajo estrictos acuerdos de confidencialidad. Otros aseguran que copias digitales circulan en redes encriptadas, preparándose para una revelación coordinada cuando los tiempos sean propicios. La evidencia arqueológica continúa emergiendo. Excavaciones recientes cerca de Glastonbury en Inglaterra, tradicionalmente asociada con leyendas artúricas del Grial, han descubierto artefactos con simbología templaria y referencias crípticas a la viña trasplantada. Análisis de ADN de restos encontrados en tumbas medievales de la región muestran marcadores genéticos conectados al Levante, añadiendo credibilidad a las tradiciones que sitúan a seguidores de Jesús llegando a las Islas Británicas tras la crucifixión. Mientras tanto, el simbolismo templario persiste en nuestra cultura, a menudo sin que reconozcamos su origen o significado. La imagen de 2 caballeros compartiendo un caballo, el famoso sello templario, ha sido adaptada en incontables logos corporativos. La cruz de 8 puntas aparece en diseños arquitectónicos modernos. Incluso la rosa de 5 pétalos, símbolo secreto del linaje, se ha incorporado a motivos decorativos contemporáneos, su significado oculto a simple vista.
El verdadero poder del secreto templario nunca residió en reliquias físicas o documentos antiguos, sino en una comprensión alternativa de la espiritualidad humana, una visión que reconcilia lo divino y lo humano, que honra tanto lo masculino como lo femenino, que reconoce la santidad de la creación material y la experiencia vivida. Esta visión espiritual, transmitida en fragmentos a través de los siglos, ha influido en movimientos reformistas, tradiciones artísticas e incluso en aspectos del pensamiento científico moderno, donde la doctrina oficial separaba cielo y tierra, espíritu y materia. El conocimiento templario buscaba su integración. Quizás el mayor legado templario sea un recordatorio de que las verdades más profundas a menudo sobreviven en los márgenes de la historia oficial, que las tradiciones suprimidas pueden contener precisamente las perspectivas que más necesitamos para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. Los templarios nos dejaron no solo una historia de conspiración y persecución, sino una invitación a cuestionar narrativas establecidas y buscar una comprensión más integral de nuestra herencia espiritual. El Grial, ya sea entendido como un linaje de sangre, un conjunto de enseñanzas prohibidas o un símbolo de transformación espiritual, sigue representando la búsqueda humana de significado más allá de dogmas impuestos. Su poder radica no en su dimensión histórica, sino en su capacidad para inspirar una exploración más profunda de las preguntas fundamentales de la existencia. 7 siglos después de la ejecución de Jacques de Molay, el fuego que consumió al último gran maestre templario no ha extinguido la luz del conocimiento que la orden protegía. Como la salamandra alquímica que renace de las cenizas, otro símbolo templario, este legado prohibido continúa regenerándose, emergiendo cuando y donde menos se espera. La historia templaria nos recuerda que ningún poder, por absoluto que parezca, puede suprimir permanentemente la búsqueda humana de verdad. Las llamaradas de hogueras inquisitoriales iluminan paradójicamente precisamente aquello que intentan oscurecer. Así, el legado prohibido de los templarios permanece, un río subterráneo de conocimiento alternativo que ha nutrido siglos de resistencia espiritual, filosófica y cultural contra todo dogmatismo. Una tradición que honra la divinidad inherente en cada persona y reconoce lo sagrado en la experiencia vivida, más allá de jerarquías e imposiciones. La historia que he compartido hoy es solo la punta del iceberg. Por cada documento mencionado, existen docenas más ocultos en archivos privados o institucionales. Por cada símbolo interpretado, cientos permanecen sin descifrar. El legado templario continúa desplegándose ante nuestros ojos para quienes saben mirar. Los 9 cofres del protocolo de la luz nocturna podrían estar más cerca de lo que imaginamos. Uno fue descubierto en Lyon. ¿Dónde descansan los 8 restantes? ¿En criptas bajo catedrales góticas? ¿En bóvedas bancarias suizas? ¿O quizás en lugares completamente inesperados, escondidos a simple vista? Mientras contemplamos estas posibilidades, una pregunta se vuelve inevitable. ¿Por qué este conocimiento sigue siendo tan celosamente guardado siglos después? ¿Qué poder tendría la revelación completa del secreto templario en nuestro mundo moderno? Algunos sugieren que estamos entrando en la época profetizada del gran despertar, cuando el conocimiento prohibido finalmente emergerá completamente. Las señales descritas en las profecías templarias, la libre circulación de información, los avances tecnológicos que parecen mágicos, caracterizan precisamente nuestra era. Si los templarios estuvieran entre nosotros hoy, probablemente reconocerían que vivimos en un tiempo de transición sin precedentes. Un momento en que antiguas estructuras de poder tambalean mientras nuevas formas de conocimiento y conexión humana emergen. El Vaticano continúa digitalizando sus archivos secretos, abriendo gradualmente colecciones previamente restringidas. ¿Es esta apertura parte de una estrategia mayor para controlar la narrativa, cuando inevitablemente más evidencia del conocimiento prohibido emerja? La pregunta que dejo con ustedes es profundamente personal. Si descubrieras que las bases históricas de tus creencias más fundamentales han sido deliberadamente manipuladas, ¿cómo responderías? ¿Buscarías profundizar en el conocimiento prohibido o preferirías la comodidad de narrativas familiares? El verdadero Grial, ya sea entendido como linaje de
Sangre, conocimiento esotérico o tradición espiritual alternativa no es algo que se encuentra exclusivamente en artefactos antiguos o textos secretos. Reside también en nuestra capacidad para cuestionar, para buscar verdades más profundas, más allá de dogmas establecidos. Quizás tú mismo llevas la sangre del linaje sagrado, uno de los millones de descendientes dispersos a lo largo de los siglos. O quizás has redescubierto intuitivamente aspectos del conocimiento prohibido en tu propia búsqueda espiritual. Si esta historia ha resonado con algo profundo dentro de ti, podría no ser coincidencia. Los templarios creían que el conocimiento encuentra a quienes están preparados para recibirlo, que la verdad tiene su propio tiempo y manera de revelarse. La próxima vez que visites una catedral gótica, examines un antiguo escudo de armas o contemples el símbolo de la rosa, recuerda, podrías estar mirando un fragmento del mayor secreto de la historia occidental. ¿Qué otros misterios esperan ser descubiertos? ¿Qué otros capítulos de esta historia prohibida permanecen sin contar? La búsqueda continúa, y ahora tú formas parte de ella. Si has disfrutado esta exploración del legado templario, asegúrate de suscribirte para futuras investigaciones de los secretos que han moldeado nuestra civilización. Comparte tus propios descubrimientos en los comentarios, y recuerda, a veces, la verdad más poderosa es precisamente aquella que intentaron hacernos olvidar.